La campaña americana 12 y 13 fue muy dura en los Estados Unidos y recordada como una de las peores cosechas de la historia, afectando directamente a la industria que depende de los granos y subproductos, tanto del maíz como de la soja. Comenzando ahora la campaña gruesa en nuestro país, ¿cómo se encuentran los niveles de stock, de oferta, demanda y sobre todo de precios futuros? Lo analiza a continuación un especialista, Gustavo López. A partir de una cosecha aceptable, Estados Unidos se encamina a recomponer los stocks de maíz. El consultor privado Gustavo López describe cómo podría impactar esto en los precios internacionales y en la siembra del cereal en Argentina. El USDA en realidad venía ya amenazando con que la situación en maíz, si bien están pensando que iba a ser mucho mejor el año pasado, presentaba algunos problemas en materia de su desarrollo, ¿no? Se termina consolidando una situación, digamos, de oferta muy importante que permite no solamente volver a Estados Unidos como líder absoluto en materia de oferta de maíz al mundo, sino que permite recomponer sus stocks que eran bastante bajos. Las expectativas de precios han bajado mucho. Recuerden que parte del maíz de este ciclo se vendió en torno a los $200, por allá por inicios del 2013, marzo, abril, y hoy en día los precios fluctúan en torno a los 150, $155, o sea, una merma importante. Lo cual lleva a pensar ya anticipadamente que va a haber una merma también en el área sembrada. Máxime en un cultivo que es mucho más caro que la soja, que es su principal competidor, con potencialidad en materia de rinde, pero a la hora de la inversión con un costo, insisto, bastante más alto. Y con este panorama, ¿cuáles son las estimaciones de superficie sembrada del cultivo de maíz ahora en la próxima campaña en Argentina? Siguiendo la tendencia de lo que se habla privadamente, yo no descartaría que el próximo ciclo tengamos un área por debajo de los 4 millones de hectáreas. Eso va a implicar, a pesar, digamos, de un rendimiento relativamente bueno, si cubren, digamos, condiciones climáticas de ahora en adelante que no han sido buenas, algo mejores, bueno, no más de 23, 24 millones de toneladas, que no deja de ser una buena producción, pero bueno, ya empieza a tener distancia respecto a lo que ha sido la de este año, ¿no? O sea, una cosecha casi récord. ¿Y los cambios de la economía global cómo pueden llegar a cambiar la demanda futura de este cultivo de maíz? Si hay algo interesante que empieza a mostrar, digamos, un poco la tendencia de lo que va a ser los próximos años es China. Los chinos tienen una producción que es enorme, por encima de las 210 o 212 millones de toneladas. Pero al margen de ellos están necesitando mucho de forrajes, de energía, para ir haciendo una conversión en carnes que cada vez es más amplia, ¿no? Hay que pensar que tienen un proceso de migración entre lo que es las zonas rurales y las zonas urbanas muy grandes, con cambios fuertes en los hábitos de consumo y la necesidad de ir transformando más sus granos en carnes, porque se consolida como un importador neto. O sea, a pesar de ser el segundo productor mundial, primero está lejos los Estados Unidos, que es un poco el que marca el camino en todo el tema maíz. Luego viene China, pero ya ahora se está hablando de un nivel de importación de no menos de 8 o 9 millones de toneladas. Y sobre todo cuando uno mira, digamos, de acá al cierre de la década, se ve un crecimiento exponencial de las compras de maíz chino. Yo creo que le va a dar una dinámica distinta a este mercado que en forma conjunta con lo que es el etanol y los nuevos usos del maíz permiten precios que en definitiva cuando uno los compara con las últimas 2 décadas se muestran en umbrales muy superiores, ¿no? O sea, hay toda una discusión respecto a si se acabó la bonanza en materia de los precios agrícolas. Yo creo que no, para nada. Puede haber fluctuaciones a lo largo de los últimos ciclos en funciones a una situación específica de oferta y demanda, pero sin lugar a dudas, y como plantean bien los americanos en sus distintos foros, estamos en un nuevo escalón del precio de los commodities, que yo lo ubicaría en torno al 40-50% por encima de los precios medios de las últimas 2 décadas. Y esto yo creo que se debe a estas demandas realmente sostenidas de los países emergentes, básicamente, ¿no? Y en particular de todo lo que es el sudeste asiático.
A diferencia del maíz, la soja norteamericana ha sufrido sequía y retrasos previos a la siembra, y el potencial productivo se verá reducido. Este fenómeno, que golpea al mayor productor de la oleaginosa en el mundo, podría generar una mayor concentración en la superficie de soja argentina. La soja es el único, digamos, commodity que presenta, como bien decís, una situación totalmente distinta y que puede llegar a ser un poco el motor o el sostén, digamos, del resto de los commodities. ¿Por qué? Porque lo planteabas bien, la situación pasa hoy en día por lo que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene, por un lado, una reducción, o mejor dicho, no se concretó lo que se pensaba en materia de área sembrada, y por otro lado, es el cultivo que más ha sido golpeado por la sequía. Todavía está en una etapa de desarrollo, se está formando, digamos, el grano, con lo cual a las bajas que ya tuvieron los americanos en materia de rindes es probable que se le adicionan todavía algunas bajas más. Los stocks que están pensando de remanentes son 4 millones de toneladas, quiere decir que solamente esa reducción implicaría casi eliminar stocks totalmente en Estados Unidos, con lo cual, de darse situaciones todavía de acá cosecha complejas, implicaría, por un lado, una reducción fuerte de los stocks o, en su defecto, un menor nivel de exportaciones. ¿Y cuáles son las proyecciones que hace el Departamento de los Estados Unidos de la superficie sembrada y la producción aquí en Sudamérica en el cultivo de soja? En realidad, lo último que hace en su informe los americanos es lo que se reduce de producción en Estados Unidos, se lo están dando a producción a Brasil. Y esperan llegar a tener un récord absoluto de 88 millones de toneladas. Con lo cual, debería darse un récord en los dos países, 88 millones en Brasil, no menos de 53, que es el cálculo de los americanos en Argentina, para suplir las deficiencias de los americanos. O sea, tendría que darse realmente una situación óptima para que un mercado esté relativamente sostenido en precios. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier inconveniente que pueda surgir puede hacer que el valor de la soja suba significativamente y quizás por simpatía, como se suele decir en este mercado, o por una cuestión de sustitución entre commodities, lleve a un sostenimiento en el precio de los restantes. Con lo cual, creo que es el punto más, quizás el más optimista en todo el esquema de granos en este ciclo, que hace pensar de que, bueno, no van a diferir demasiado respecto a los precios del año pasado. López advierte que los últimos años ni la superficie ni la producción total de granos ha crecido de acuerdo con el potencial que tiene la Argentina. En los últimos años estamos viendo un estancamiento o una leve merma en materia de área total, ¿sí? Habíamos llegado a los 35 millones tan ansiados de área, 35,5, 35,8, por allá por dos ciclos atrás, y venimos ya con 2 ciclos permanentes en disminución. A esto se agrega que las condiciones climáticas no han sido las mejores. Hemos tenido años de 103 millones, como fue en el ciclo 10-11, uno de los récords, pero después tuvimos ciclos bajos, 90 millones, 92, 95, con climas que no acompañaron, y ahí también vemos una suerte de estancamiento en la producción. O sea, llegamos a los famosos 100 millones, pero ¿cuánto nos cuesta salir de esos niveles? Vemos cada vez más soja, vemos cada vez más cosecha gruesa que prácticamente es una relación de 85% respecto al resto, con lo cual es mucho volumen en muy poco tiempo concentrado en el segundo cuatrimestre del año, abril en adelante. Esto lleva a situaciones muy complejas en materia de transporte, de fletes, una situación vial lamentable, con rutas realmente muy mal estado, parque totalmente obsoleto en materia de camiones, problemas de capacidad de almacenaje serios, cubiertos a través de lo que es almacenamientos precarios como los silos bolsa. Vemos situaciones de puertos conflictivas. Esto es algo nuevo que se está dando en los últimos años, producto de producciones enormes en Brasil, hacen que los desbordes vengan para Argentina. Es importante, digamos, que llamar la atención al respecto, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de producción, sino cómo vamos a manejar esa producción, y que venimos advirtiendo ya, diría, a lo largo de esta última década, quizás más, llevamos más de 15 años hablando desde la fundación en temas
recurrentes de todo lo que es infraestructura y demás, y vemos con preocupación que no hay cambios tan significativos, ¿no? O sea, los dos grandes desafíos, alcanzar las producciones y, bueno, y poder movilizarlas, que no es menor, ¿no?